pacientes en el consultorio, tanto en consultorio externo como en la, en las salas de internación. Entonces, con esto, pues ya hemos visto que hasta este momento una historia clínica no había sido solamente el hecho de llenar un formulario o registrar lo que el paciente tiene en la, en la patología en la que está acudiendo al consultorio externo. Definitivamente esto implica que nosotros tengamos la posibilidad de que tengamos a ciencia cierta un problema delante nuestro y que el paciente pueda resolver su problema con nosotros. El hecho de hacer que nosotros tengamos esa confianza ganada en el momento de hacer una historia clínica, tanto en consultorio externo como en la internación, justifica el hecho de que tu tratamiento debe ir a una resolución del problema, con que sabemos que este diagnóstico había sido de un 99.9% deficiente, con esa interpretación de todo lo que habíamos comentado hasta este momento. Hacer una historia clínica lo puede hacer cualquiera, pero no con la calidad con la que nosotros realizamos este procedimiento en esta historia clínica. Lo que nos implica a que tengamos que tener ese razonamiento clínico en el cual nosotros debemos manejar las cosas importantes y básicas que nosotros vemos, que hace que nosotros habíamos pensado que el hacer una historia clínica había sido poner papeles escritos con las letras que el paciente pueda tener. Pero esta interpretación no las hacemos nosotros cuando sabemos que hemos pasado toda esta parte preclínica, sabiendo que en todas estas clases ya hemos avanzado de que realmente una historia clínica no había sido para pasarla en 2 o 3 minutos, sino hacer que esta historia clínica tenga su incorporación de ese razonamiento clínico en el cual nosotros estamos viendo su importancia, en la cual radica la profesión en la que nosotros nos hemos metido. En este caso, pues estamos hablando que en las anteriores clases ya hemos hablado cómo manejar los signos vitales y que los signos vitales ni siquiera le damos esa importancia en que nosotros lo tomemos personalmente y le dejamos la responsabilidad a un personal de apoyo simplemente, inclusive ni siquiera a un personal calificado, sino a una estudiante de enfermería. Y eso implica que nosotros estamos dejando nuestra responsabilidad a estas personas en las que realmente a veces no deberíamos confiar, a pesar de que de profesional a profesional deberíamos tener la misma responsabilidad todos y cada uno, pero mientras uno tenga que manejar al paciente, lo tenemos que ver como en esta imagen. Al paciente lo debemos tener como así en la mano, cuando nosotros sabemos que estos signos vitales deben estar estables y que para una cirugía este paciente debe tener esta sensación de que nosotros debemos manejar a los pacientes como en un equilibrio. Tanto es así que cualquier patología que altere un signo vital, sea en disminución o en aumento la frecuencia o en la frecuencia o en la presión o en lo que quieran ustedes, pues aquí la balanza hace que nosotros podamos tener al paciente antes de una cirugía, equilibrarla primero antes de entrar a una cirugía, ya que hemos visto que con la interpretación de estos signos vitales, cualquiera de estos signos vitales alterados, nos altera nuestro principal objetivo de manejar el volumen sanguíneo en la sangre del paciente o la cantidad de oxigenación a nivel del cuerpo. Tanto es así que nosotros estamos viendo la comparación de manejar este equilibrio con esos dos aspectos. Si tú manejas estos signos vitales de este paciente y los mantienes en equilibrio, este paciente jamás se te va a escapar de las manos. Si el paciente está con signos vitales desequilibrados y no te das cuenta, con seguridad tú vas a tener a este paciente no con esta balanza que esta parte legal nos maneja, sino que nosotros vamos a tener aquí la probabilidad de que tú estés sentado al otro lado de la balanza, viendo que tu paciente se te ha escapado de las manos y la parte legal va a estar sobre ti.
Entonces, si nosotros no sabemos manejar esto y no le damos esa importancia necesaria a esta situación, que es el manejo de los signos vitales, con seguridad estás en serios problemas. Entonces, esta responsabilidad probablemente ustedes no las tienen todavía asimilado en este momento, ya que a esta parte, con docentes en tu delante o con alguien que te dirige en la parte de manejar una historia clínica o en la parte en la que tú estés manejando con la supervisión de un docente a tu lado, todavía estás casi exento de esta parte legal, pero la parte legal te va a caer cuando tú comiences a manejar en la parte ya profesional y en la parte privada. Esto quiere decir de que mañana pasado ustedes van a ser médicos y no va a estar tu docente a tu lado y tú tendrás que asumir esta responsabilidad en la que nosotros estamos sentados cada día y con cada paciente. Y cada paciente es un mundo aparte, entonces cada paciente es una historia aparte, cada paciente es un signo vital que debes controlar. No es que el libro te diga para todos los pacientes es la misma cosa. Entonces, esto implica que ustedes tengan que asumir la responsabilidad de asumir esta parte para poder manejar a los pacientes. Por favor, mañana no quiero verles sentados en una balanza al lado de esta imagen, sino más bien al contrario, tener una balanza en la cual ni la parte legal puede hacerte nada porque tú manejas a este paciente en estas condiciones. El paciente en equilibrio, en funcionamiento fisiológico normal, tú no tendrás ningún problema legal y tú estarás exento de estas situaciones. Entonces, con esto conlleva de que ya hemos hecho la historia clínica hasta este momento, en el cual tú has tenido al paciente y ya manejado al paciente en el consultorio externo o en la internación, tú tienes esta posibilidad de que tu diagnóstico está aquí, en el momento en el cual ya has llegado en la parte preoperatoria, en la parte clínica en la que sí tú ya sabes la parte que has estudiado y llegas a un 99.9%. Tu diagnóstico está en tu cabeza y cada esquema de tratamiento, cada razonamiento clínico está aquí en el momento en el que tú ya tienes preparado hasta este momento. Lo que yo estoy haciendo es solamente remarcar algunas cosas y hacernos que nos acordemos de todo lo que es la parte preclínica para poder manejar este paciente. Entonces, si tú tienes el 99.9% con seguridad, también sabes qué esquema de tratamiento implantarás en este paciente para poder hacer que este paciente salga adelante en base a esos conocimientos básicos, pero particularmente, y nuevamente les recalco, comiencen a repasar la parte de lo que se llama fisiopatología, que es el diccionario básico que debes manejar para que puedas entender el problema que el paciente tiene y hacer que este esquema de tratamiento te vaya a lo que es al 100% y tu prestigio esté en el cielo. Entonces, con esto quiero hacer notar de que el cerebro no es un vaso para llenar información, sino es una lámpara para encenderla. Y hoy lo estamos encendiendo para saber que unas cuantas palabras nos van a hacer entender cómo el manejo de un médico tiene que ser, no es en base a solamente agarrar un libro y pasarlo al paciente, sino el hecho de que nosotros tengamos que hacer esto, razonamiento clínico. La virtud esencial de la medicina es el juicio clínico, el racionamiento clínico o fronosis que permite a los médicos aplicar sus conocimientos y experiencia a las circunstancias particulares de cada paciente. Si ustedes ven esta definición, va a hacer que ustedes tengan la posibilidad de que en este momento se pongan en esta situación, de que ustedes son los que van a tener esa virtud esencial de manejar a este paciente. Pero si ustedes ven, es particular para cada paciente. Ningún paciente es igual al otro. Así sea que el paciente tenga un hermano gemelo y el hermano gemelo pueda uno pensar que ha salido de la misma bolsa el mismo día del trabajo de parto o haya tenido el mismo papá y la mamá, lo que ustedes van a ver es que cada paciente es
tan diferente, un mundo diferente, y el razonamiento clínico exclusivamente debe ser para cada paciente. Entonces, ¿qué tiene que tener el razonamiento clínico? Tiene que tener un proceso de razonamiento clínico. Y este proceso de razonamiento clínico se compone en 3 fases dentro de esta historia clínica. 1 es delimitar y definir el problema del paciente. Y esta definición y delimitación del paciente es ese diagnóstico que nos está haciendo que nosotros podamos encontrar el problema. Y después es establecer una explicación suficiente del problema. Y esto significa desglosar todo lo que el paciente está teniendo en el problema de un diagnóstico. En este caso, estamos diciendo explicaciones a través de la fisiopatología en el cual este problema ha podido pasar. Si tú entiendes el camino por el cual ha ido este problema hacia ese diagnóstico que tú estás sacando en el paciente, con seguridad decidirás o decidir un plan de actuación para proponer negociar con el paciente el esquema de tratamiento. Entonces, si ustedes ven, la historia clínica se define en este proceso de razonamiento clínica, en delimitar el problema, en establecer su explicación suficiente de la fisiopatología y definir el plan a continuar en este paciente para poder darle el esquema de tratamiento adecuado en el cual admite que nosotros podamos saber que el tratamiento está al 100% efectivo en nuestras manos. Y si está en nuestras manos, ese equilibrio nos va a permitir que nosotros hemos hecho el uso de nuestras neuronas para poder llegar a este esquema de tratamiento adecuado. Entonces, si tú tienes un buen diagnóstico, con seguridad tú sabes hacer el tratamiento. Pero si tu diagnóstico no has logrado hacer, vas a estar en estas condiciones. Esperar que tu diagnóstico sea el adecuado y tu tratamiento pueda ser que esté mal si acaso no llegas a ese tratamiento, a ese diagnóstico adecuado. Y nuestro diagnóstico debe ser tan eficiente que debe ser arriba del 99.9%. Y eso lo vas a lograr con solamente repasar el mecanismo fisiopatológico por el cual ha llegado a la patología el paciente. Entonces, con esto hemos visto que no necesitamos nada excepto repasar nuestros conocimientos básicos. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro primer parcial. Actualizar nuestra información para poder llegar a este diagnóstico. Y con seguridad no necesitas absolutamente nada, solamente utilizar tus neuronas y hacer que comiencen a actuar. Entonces, después viene, como ustedes habrán visto, la historia clínica. Solamente hemos llegado hasta el diagnóstico clínico, hasta con los exámenes de los signos vitales. El resto de los exámenes el resto del examen físico es simplemente para rellenar lo que tú estás pensando en la patología que has podido lograr tener. Pero ahora entramos a esta situación que se llaman exámenes de laboratorio. Con esto estoy hablando de que realmente tú ya tienes tu diagnóstico, ya está confirmado tu diagnóstico. Entonces, si tú tienes tu diagnóstico, como en este caso ya tengo el diagnóstico que es el 99% y no estoy así sentado con esta imagen, entonces yo tengo la posibilidad de que no necesitaría de laboratorios. Pero ¿para qué necesitamos laboratorios? Para justificar lo que hemos hecho, el diagnóstico clínico. Entonces, esto generalmente nos va a permitir llevarnos a una situación en la que podamos explicar, demostrar lo que nosotros estamos pensando a través de nuestro razonamiento clínico. Entonces, ¿qué significa que hagamos unos exámenes de laboratorio? Generalmente, la información que se obtiene al momento de concluir el examen físico proporciona una probabilidad diagnóstica. Fíjense que si nosotros tenemos el examen físico y tenemos una información solamente de este diagnóstico a través de estos laboratorios, no nos va a dar el diagnóstico. Nos está acercando a un probable diagnóstico. Entonces, el laboratorio no es para hacer diagnóstico, sino es para acercarnos a ese diagnóstico, pero el examen de la historia clínica ya nos ha dado el diagnóstico clínico. Entonces, con esto, lo que uno hace es que requiere mayor información cuantitativa y cualitativa
para acercarse a la certeza diagnóstica. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice, mire doctor, ¿sabe qué? Estoy trayendo estos laboratorios, quisiera que me diga cuál es mi diagnóstico. ¿Cómo le puedo dar yo un diagnóstico de certeza al paciente si no tengo una información cuantitativa ni cualitativa? Entonces, esa información cuantitativa y cualitativa que tenemos que nosotros en la historia clínica, en el consultorio externo, nos acerca más todavía a esta probabilidad diagnóstica que el laboratorio nos pueda dar. Entonces, el camino que debe seguir debe ser de siempre de lo más sencillo a lo más complejo y de lo menos invasivo a lo más invasivo para el paciente y de lo más económico a lo más caro. Esto implica de que cuando tú ves a un paciente en el consultorio, y ustedes van a tener la probabilidad de que ya mañana pasado están manejando estos pacientes, por favor, a un paciente que no tiene plata o a un pobrecito que está mendigando en la calle, no le vas a agarrar y le vas a pedir una tomografía o una resonancia magnética. Con seguridad el paciente te va a recibir la orden de solicitud de una tomografía o una resonancia magnética. Está hecho que tú vas a tener que registrar en la historia clínica que has pedido tu hemograma, todos los exámenes necesarios, más tu orden de una solicitud de una gammagrafía, una resonancia magnética, que te hace que tú puedas tener la posibilidad de haber completado tu historia clínica y los requisitos que debes tener para poder llenar la historia clínica. Pero el paciente no va a retornar a tu consultorio. ¿Por qué? Porque el paciente no es capaz de poder invertir en esa cantidad de cuestión económica para poder llevarte tu examen muy costoso. Entonces, ¿qué le podrás pedir? Por lo menos pídele algo económico, lo más sencillo y lo más rápido. Entonces, esto te va a pedir que haga que te acerque esta probabilidad diagnóstica a esa probabilidad diagnóstica de certeza cuando tú sabes que tu historia clínica está siendo ya al 99.9% de efectivo. Entonces, con esto, pues verás que tampoco te pongas en el trance de que realmente debes tener primero los laboratorios para hacer tu diagnóstico. Mentira, simplemente tus laboratorios son para acercarte a esa probabilidad diagnóstica y demostrar que tú estás hablando lo que tú estás pensando, basado en los conocimientos básicos que has logrado obtener hasta este momento. Octavo semestre, tú eres mi colega, entonces en este momento estamos hablando de la situación económica, social y además estamos hablando de la parte clínica del paciente, en el cual conjuncionan todos estos factores para poder entrar en conocimiento y manejar esta situación. Se debe proporcionar información sobre estos estudios a la realización de tanto al paciente como a los familiares. Tanto es así que yo debo explicar por qué le estoy pidiendo un hemograma, por qué le estoy pidiendo una glicemia, por qué le estoy pidiendo un parcial de orina, qué voy a tratar de conseguir de acuerdo a esto. No vaya a ser que yo tenga un dolor de cabeza y le esté pidiendo unas transaminasas, por ejemplo. Entonces, yo tengo que justificar que el dolor de cabeza tiene que ver algo con estas transaminasas para poder pedirle. No es agarrar y pedirle. A veces uno ve en la consulta o en la práctica diaria de la, de la parte de educación. Por ejemplo, vos vas a un consultorio y ves que el doctor o el médico que estás manejando al paciente agarra y pide una sarta de exámenes de laboratorio. Tú copias igual como si fuera un mono en este caso. Tú agarras y copias todo lo mismo y le pides al paciente sin saber qué es. Entonces, estos exámenes de laboratorio tienen su justificación por el cual uno tiene que pedir los laboratorios o lo que es necesario estrictamente para justificar estos exámenes de laboratorio y por qué le estás pidiendo. Por eso es que nosotros en la parte clínica primero pensamos en el diagnóstico y luego actuamos de acuerdo a este diagnóstico para poder explicar nuestra conducta en el cual estamos caminando o demostrar por qué estamos pensando en ese diagnóstico. Y estos papeles de laboratorio nos deben orientar que sí realmente tenemos la razón o ese criterio de razonamiento clínico hace que nosotros podamos tener la probabilidad de que este diagnóstico está justificado. Entonces, para estos exámenes de laboratorio se los deben pedir a todos los pacientes
antes de una cirugía. Y si yo estoy pensando en un examen, en los exámenes de laboratorio para una cirugía de una apendicitis aguda, tengo algunos requisitos básicos que debe llevar el paciente antes de una cirugía. En este caso, nosotros nos encontramos con esta palabra que se llama HUGO. Y la palabra HUGO significa pedir los exámenes de rutina básicos preoperatorios. Entre ellos están el hemograma, glicemia, urea, creatinina, TPT o grupo sanguíneo. Después estamos pidiendo un parcial de orina. Entonces ahí ustedes van a tener que son los requisitos básicos que vamos a tener en este tipo de pacientes y hace que tengamos la probabilidad de que antes de una cirugía pues no vaya a ser un obstáculo antes de entrar a una cirugía, porque si no tiene estos exámenes de laboratorio y actualmente estamos añadiendo lo que se llama el HIV y estamos añadiendo lo que se llama el COVID, pruebas de COVID, ELISA de COVID, pruebas rápidas de COVID, la quimioluminiscencia para COVID-19, que son los requisitos antes de entrar a una cirugía. Entonces, si ustedes tienen estos requisitos básicos, con seguridad vamos a tener un reporte. Y el reporte lo vamos a través de esta imagen, les hago recuerdo, de que vamos a tener todos esos laboratorios informados en una hoja, en el cual nos van a dar una sarta de números en los cuales nosotros vamos a tener que recordar que estos números nos van a dar la información de una corroboración de lo que nosotros estamos pensando. Si yo tengo una apendicitis aguda, ¿qué tengo que encontrar? Voy a encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda. Entonces, eso implica de que nosotros debemos manejar. Ya les adelanto de que cuando nosotros vayamos a pedir exámenes de laboratorio, lo que hay que hacer, y les doy un sano consejo, de que por favor desde hoy traten de ver de que cuando vayan a egresar como médicos, instalen su consultorio, así vean 1, 2, 3 o 4 pacientes, y eso les va a llevar a la práctica diaria, no van a estar separados de la parte de acción en la parte de lo que se llama medicina. Entonces vayan y armen un equipo quirúrgico o un equipo de tratamiento médico, porque ustedes solos no van a manejar tampoco un solo paciente. Entonces ustedes van a estar en un manejo de un paciente y hagan un equipo multidisciplinario en el cual ustedes podrán ser, digamos, machos en tratar de hacer tratamiento de patologías pulmonares, por decirles, y no entienden mucho de la parte de gastroenterología, entonces busquen una persona en el que les ayude a manejar la parte gástrica. Si ustedes son, perdón, si ustedes son muy machos en atender la parte ginecológica o en pediatría, busquen una persona que sí les pueda ayudar y así conforman un equipo de manejo multidisciplinario en torno al consultorio que ustedes armen cuando vayan a egresar. Y en esto también búsquense 1, 2 o 3 laboratorios con el cuales trabajan, como en este informe tengo aquí un laboratorio John con el cual confío, en el cual he ido personalmente al laboratorio y he visto quién me hace los reportes de laboratorio, porque estos reportes de laboratorio son como el informe de los signos vitales en la historia clínica. ¿Quién te lo toma? No sabes. ¿Quién te lo informa? No sabes. Entonces tú personalmente tienes que acercarte al laboratorio con el cual trabajes para que tengas esa confianza. Ya les decía antes, confianza ni en la camisa. Entonces, ¿quién tiene que tomar los signos vitales? Tú. ¿Quién tiene que saber que estos informes son los adecuados? Tú. ¿Quién maneja al paciente? Tú. Entonces, ¿cuál es tu razonamiento clínico? Es que tú le des valor a este razonamiento que te pueda dar un informe y un diagnóstico adecuado del 99% de certeza y confianza. Entonces, tú vas a ser el que maneja el tratamiento y el tratamiento debe ser el 100% efectivo para que tengas un buen efecto de satisfacción profesional y satisfacción del paciente a que has hecho un buen esquema de tratamiento y esa es tu carta de presentación en el manejo de los pacientes. En este momento, pues entonces con esta visión, lo que yo tengo que hacer es que los requisitos básicos de un paciente para entrar a una cirugía había sido hemograma. Después, las pruebas especiales que te piden glicemia, urea, creatinina, grupo sanguíneo, el tiempo de coagulación, un parcial de orina, una HIV, más las pruebas para COVID.
Entonces, esa palabra de Hugo es un memotécnico simplemente para no olvidarse qué vamos a hacer. Entonces, en este momento, pues yo voy a tener la posibilidad de que vayamos a hacer lo mismo que hemos hecho con signos vitales. Tú tienes unos informes y unos números aquí. Entonces, con esto, pues yo voy a tener la posibilidad de que esta parte de los números, pues yo las tengo que manejar adecuadamente. Y estos números vienen de esta información. En el laboratorio está procesado a través de la toma de sangre y el resultado a través de la lectura que te haga del laboratorio. Y en este caso, pues vamos a ver que la información va a venir de esos números. Y esos números tienes que saberlos manejar igual que los signos vitales. Y como hemos hecho ya práctica en la anterior clase, entonces tenemos la posibilidad de poder tener la satisfacción de saber que debemos interpretar estos laboratorios de acuerdo a la magnitud con la que nosotros vamos a tener. Y en esta magnitud en la que nosotros tenemos la información, vamos a ver que encontramos una serie blanca y una serie roja. Y esto nos va a hacer que nosotros podamos tener la posibilidad de que tengamos a los pacientes con el diagnóstico clínico en el consultorio y tenemos a los pacientes con los signos vitales estables o en la balanza que nosotros estamos haciendo. Con esa interpretación y ese razonamiento clínico que hemos hecho, lo que hemos hecho es simplemente ver que hay alguna alteración fisiopatológica y como estamos en preoperatorio lo tenemos que equilibrar al paciente. Ese equilibrio del paciente implica que nosotros tengamos que haber hecho de que el paciente tiene una falla y nosotros lo estamos arreglando o estamos equilibrando al paciente, le estamos sacando del problema. Entonces, para sacar ese problema, hemos interpretado nuestros signos vitales. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es una serie roja. Y en la serie roja puede haber alteraciones. Y estas alteraciones tienen sus valores mínimos y los valores máximos con las que puede entrar antes. Esta interpretación nos va a llevar a que podamos primero equilibrar al paciente y después recién podamos entrar. No todos los pacientes ingresan a cirugía. Entonces, con esto, pues vamos a hacer que en los requisitos preoperatorios habíamos visto que tenemos hemograma, glicemia, urea, creatinina, TP, grupo sanguíneo, HIV, aquí el factor de COVID y el parcial de orina más. Entonces, tenemos que interpretar todos estos exámenes para poder hacer que realmente tengamos al paciente preparado para una cirugía. Entonces, primero hablaremos de lo que es razonamiento clínico en la serie roja. Sandra Hinojosa, ¿cuánto es mi valor normal de glóbulos rojos? Buen día. Buen día, doctor. ¿Cuánto? Los glóbulos rojos van a ir de 4.5 a 5 millones. Va a ser 4. 4.5 a 5 millones. Muy bien. Sí. Ponte que este paciente tiene 2 millones de glóbulos rojos. ¿Será que le vas a meter al paciente a una cirugía? No, doctor, porque está bajo o está en niveles bajos. Si ustedes ven, doctorita, ustedes tienen más o menos 5 millones y pongámosle que sea 1 millón por litro. Y si yo tengo 2 millones, puede ser que tenga como 2 litros de sangrecita. Con 2 litros de sangre le meto anestesia. ¿Y qué va a pasar con el paciente? ¿Qué crees que puede pasar al paciente si le metes hacia el quirófano? Entra en un shock hipovolémico Está hasta, en un shock hipovolémico, ¿ya? hasta llevarnos a una muerte en el peor de los casos. ¿Por qué va a morir el paciente? Porque como está en shock hipovolémico y no hay suficiente sangre para el cuerpo, entonces el corazón puede tratar de compensar y entrar Doctorita, en ¿qué paro. función tiene el glóbulo rojo en esta situación ahora, en el cuerpito? Llevar nutrientes, Nutrientes sobre todo oxígeno. y oxígeno. Si no Sí. tienes nutriente y no tienes oxígeno, ¿qué va a pasar con el paciente? Se ha muerto. Entonces, esta es la forma de razonamiento clínico que nosotros estamos queriendo interpretar a este paciente preoperatorio. Entonces, yo sé que en el laboratorio me va a salir lo que hemos visto como en esta historia clínica, 5 millones de glóbulos rojos.
Pero si yo tengo 2 millones, me va a hacer pensar de que este paciente no puede entrar a quirófano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reponerle sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la forma de cómo vamos a seguir en la interpretación de todos las partes de un laboratorio. Porque el laboratorio te manda un informe, te manda un papel, pero el papel, ¿qué te dice? Que tienes que actuar de esta forma. ¿Quién tiene que actuar? Ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Poner en la balanza a este paciente antes de una cirugía. Rogerio, Rogerio Enrique, buen día. Quiero preguntarte, tienes aquí hemoglobina y hematocrito. El hematocrito ya hemos dicho que está más o menos, ¿cuánto? Rogerio, Hola, doctor. ¿cuánto es tu hematocrito normal? Doctor, usted habló que estaba 2.1, No, 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 ¿no? no. Normal. Normal. Quiero ver los valores normales. Lo primero que tenemos que saber son los valores normales, por si acaso, ¿no ve? En un laboratorio. Después nosotros nos ponemos a pensar en la patología que estamos viendo. ¿Cuánto es mi hematocrito normal? 4.5 a 5 millones. No, eso es número de glóbulos rojos, hematocrito. Rogerio, estamos llevando hematología. Voy a hablar con el doctor de hematología. Fíjense que son cosas simples que nosotros manejamos todos los días. ¿Quién no ha ido al hospital hasta este momento? Medio mundo ha llegado, ¿verdad? ¿Quién no ha visto una historia clínica? Todos hemos visto. Inclusive ya hemos hecho una historia clínica. Hemos visto signos vitales. ¿Quién maneja o interpreta los signos vitales? Hasta ahora nadie. Estamos ahorita hablando de laboratorios y hemos visto en todas las historias clínicas existen laboratorios. Y fíjense, los valores normales no lo estamos manejando. Por favor, desde hoy, tarea de casa, es responsabilidad de ustedes para hacer el razonamiento clínico por la patología en la cual vamos a empezar a manejar. Y ustedes son los que están empezando a manejar a los pacientes. Por favor, pongan responsabilidad en su accionar de cada día, o cada momento, o en cada paciente. Entonces, ¿cuánto tendré, Juan Oliveira, cuánto tendré de hemoglobina hematocrito? Hemoglobina, doutor, seria 12 a 14. 12 a 14, o de Sí, 12 hasta 16 inclusive en el hombre. sí. Ajá. Entonces, si yo tengo 12 a 14, con seguridad voy a poder entrar a este paciente a una cirugía. El hematocrito está entre 45 y 50, ¿verdad? Es los valores normales. Esos son los valores normales que debemos manejar. Entonces, en esta situación, yo tengo a los glóbulos rojos aproximadamente. Ténganse presente que yo les pongo un ejemplo para Renata Lara. Renate Lara, buen día. Te pongo un ejemplo y ayudan al resto de los compañeros. Doctorcitos, tengo un paciente que tiene 5 de hemoglobina. Renate, 5 de hemoglobina. ¿Será que le meto al paciente a una cirugía? Buenos días, doctor. Buenos días, Yo Renate. pienso que no, No, no porque pienses. No puedes yo digo que no, meterle a cirugía. En no cirugía, puedo. por favor, acuérdense de que en cirugía o es blanco o es negro. No hay a medias tintas. Entonces, puede o que no puede, mejor no expresen esas palabras. No No puede, debe doctor. entrar a cirugía. No puede entrar a cirugía. No entra a cirugía. Entonces, son palabras de confirmación las que estamos buscando con esta interpretación de laboratorios. Renate, entonces, ¿qué harás con este paciente? Tiene 5 de hemoglobina. ¿Qué tienes que hacer? Primero tengo que estabilizarlo y creo que va a requerir, ¿No crees? Debes requerir. debe ¿Cuánto? requerir Sí. sangre y de ahí recién cuando ya los niveles de hemoglobina van a estar estables, recién podemos meterlo a cirugía, doctor. Entonces hay que administrarle primero.
En cirugía lo que nos interesa es poner ahora parámetros bajos y parámetros altos. Doctorita, ¿hasta cuánto crees que debe tener hemoglobina para que pueda entrar a una cirugía? Doctor, los valores normales serían entre Claro, de 12 a 14, 12 a 16 hemos 14. hablado, ¿no ve? Sí. ¿Con cuánto de hemoglobina mínimo puede entrar a una cirugía? Con menos de ese valor no va a entrar a una cirugía. Con 5 no entra a una cirugía. ¿Hasta cuánto le permitirá el anestesiólogo permitirnos dar anestesia a estos pacientes? ¿Sabes?